Capítulo 3. Los patrones tallados en la colina empedrada están conectados con los misterios del mundo. A la mañana siguiente, yo estaba en mi reunión habitual con Inami. Escuché lo que pasó de Mimimi. ¿Así que te dijo que le gustas? Sí. Perdón por ocultártelo. Ahora todo se había descubierto. Puse mis manos sobre mis rodillas y enderecé mi espalda, listo para recibir mi lección. Bueno, supongo que lo estabas escondiendo por su bien. Oh, sí. Ella presionó una mano en su cabeza como si estuviera harta de mí. Ojalá me lo hubieras dicho. Esto afecta las tareas que te doy, y de todos modos me iba a enterar en algún momento. Ese sí, lo sé. Perdón. Sin darse cuenta de lo que estaba pasando, ella me dijo que hablara con las dos chicas sobre sus tipos. Si hubiera hecho eso con Mimimi, habría sido un desastre. Y ahora Inami lo sabía de todos modos. Así que Mimimi dijo que siente algo por ti. Es sorprendente, lo sé. Sí, dijo ella, como si eso fuera obvio. Es así. Sucedió antes de lo que esperaba. Eso fue confuso. Suenas como si no estuviera sorprendida por la confesión, ¿no? Ella abrió mucho los ojos con fingido desconcierto. No solo sueno de esa manera, me siento de esa manera. Tú y Mimimi han pasado bastante tiempo juntos y tienen buena química. Definitivamente estaba en las cartas. ¿Química? Inami asintió. Ella se enamora fácilmente de tu tipo. ¿Qué significa eso? No lo entendí. Mimimi, la chica brillante y alegre que podía hacer cualquier cosa, ¿era una buena pareja para un personaje de nivel inferior como yo? Me gustaría que pensaras en eso por tu cuenta. Deberías poder resolverlo con un poco de reflexión, y el proceso te ayudará a pensar como un chico atractivo. Está bien. Si Inami lo dijo, probablemente tenía toda la información que necesitaba para encontrar una respuesta, pero no tenía idea de cuál podría ser. Pero de todos modos, si ella ya dijo que le gustas, entonces todas las tareas que te acabo de dar no tienen sentido para ella. Es así. Inami asintió. Lo que me recuerda, nunca expliqué completamente el punto de la tarea. ¿Verdad? Aunque, creo que probablemente puedas adivinar. ¿Alguna idea? Reflexioné sobre lo que me había dado un mapa de eventos de simulación de citas con 3 objetivos. Sí, creo que lo sé. Para acercarme a ellas, ¿verdad? Nuestra conversación actual también lo indicó. Hablando generalmente, tienes razón. Más específicamente, el punto es hacer que estas dos chicas se den cuenta de ti y aumentar tu probabilidad de éxito si las invitas a salir. A o K. Lo supe instintivamente. Esta tarea estaba obviamente más enfocada en el romance que cualquier otra que me hubiera dado en el pasado. Por alguna razón, ella suspiró antes de continuar. Está bien, siguiente pregunta. En un simulador de citas, si tu afecto por cierto personaje alcanza el nivel requerido, entonces todo lo que necesitas hacer para ingresar a la ruta de ese personaje es completar el evento clave, ¿verdad? Mi respuesta fue un poco tímida, había algo hostil en su tono. ¿Entonces crees que tiene algún sentido completar el resto del mapa de eventos? Cierto. Inami estaba en su modo silenciosamente enojada. Ve bueno, mientras tengas suficiente afecto, no necesitas hacerlo. En realidad, menos que estés haciendo un speedrun o cómo completar un juego al 100% o algo así. ¿Lo ves? Ella me miró en silencio. Así que me hiciste darte una tarea extremadamente ineficiente. Lo siento mucho. Todo lo que pude hacer fue arrojarme a su misericordia. Sinceramente, me sentí mal. Mantuve la confesión en secreto para no molestar a Mimimi, pero arruinar las tareas cuidadosamente pensadas de Inami tampoco era bueno. Ella suspiró. Bueno, siempre y cuando lo entiendas está bien. La tensión de repente desapareció de sus hombros y sonrió levemente. Su expresión fue un gran alivio para mí, y mi espíritu se levantó. ¿Juro que ella hizo este tipo de cosas a propósito? Muy bien, entonces, te daré una nueva tarea basada en esta información, o al menos, me gustaría darte una. ¿Así que no vas a hacerlo? Conociendo a Inami y su enfoque duro, supuse que me daría una tarea mucho más difícil y luego me diría que podía irme al infierno porque era mi culpa. Sí,
Puedes continuar en el mismo curso. Pero tendrás que concentrarte en Kikuchi-san. Eso tiene sentido, asentí. Dado que el objetivo de la tarea era ayudar a una chica a conocerme mejor y gustarle más, hacer eso con mi Mimi definitivamente se sintió mal, incluso si no podía explicar completamente por qué. Por supuesto, está bien si también completas el mapa de mi Mimi. Dije, confundido. Inami sonrió audazmente. Después de todo, el objetivo es hacerla más consciente de ti. Por eso no tiene sentido, ¿verdad? Ayudarla a conocerme mejor no parecía necesario. Ella ya me había dicho cómo se sentía, así que ya habíamos pasado un poco esa etapa. No lo entiendes, ¿verdad? La razón por la que las haces más conscientes de ti. Ella me empujó en el medio de mi frente con su dedo índice. Es que te volverás más consciente de ellas también. Estaba en un estado de semi-shock, gracias también a la sensación en mi frente. Oh. ¿Es eso lo suficientemente bueno para ti? Sí, más que suficiente. Ahora que lo había dicho, tenía sentido, quiero decir. Sus tareas generalmente estaban diseñadas para afectarme, por lo que la idea de que esto estaba destinado a afectar la forma en que veía a mi Mimi y Kikuchi-san tenía aún más sentido que lo contrario. Pero, ¿era correcto continuar sabiendo eso? Quiero que te concentres en completar el mapa de Kikuchi-san, pero si el momento te parece adecuado o quieres intentarlo, también puedes intentar trabajar en el mapa de mi Mimi. Por favor, sigue adelante en esa línea. La mitad depende de mí entonces, pregunté, asintiendo. Inami sonrió. Parece que prefieres asumir desafíos cuando es algo que quieres hacer, después de todo. Ese sí. Ella levantó una ceja y se rió. ¿Por qué sentí que ella estaba tirando de mis hilos? Incluso cuando se me permitió elegir mis propios desafíos, en última instancia, ella era la titiritera. Entiendo, dije. Ok. Mantente trabajando duro. Y así, todavía un poco desequilibrado, me dirigí hacia la segunda meta en mi mapa de eventos. Asterisco, asterisco, asterisco. Estaba en el salón de clases, sacando varios trastos de mi bolso para prepararme para el día, cuando escuché una voz que normalmente no escuchaba en clase decir mi nombre. Tomosaki-kun. Cuando me di la vuelta, allí estaba Kikuchi-san. Ella me miraba con timidez. ¿Qué sucede? ¿Pasó algo? No era raro que habláramos los dos solos, pero casi nunca se me acercaba en clase a primera hora de la mañana. Buenos días. Buenos días. Incluso nuestro hola habitual se había convertido en un saludo menos familiar. ¿Qué sucede?, pregunté. Ella sacó una pila de papeles de la bolsa de papel que tenía en la mano izquierda. ¿Ya lo terminaste? Ese sí. Era la versión revisada del guión del que habíamos hablado el día anterior. Ella iba a enfatizar la crudeza y el realismo sobre la simplicidad y la facilidad de comprender la obra, dejando a Lucia tan real como ya era y dando un poco más de vida a Libra y Chris, y ella ya había terminado. ¡Guau! ¿No tuviste que cambiar mucho el diálogo? Sí. Muchos de los cambios fueron menores, pero creo que rehice todos los diálogos. ¿De todos los diálogos?, pregunté, más fuerte de lo que pretendía. ¿Estuvo mal? No, definitivamente no. Pero fuiste muy rápida. Solo hablamos de eso ayer. Aunque la obra duró solo 20 minutos, había mucho texto. Probablemente 20 o 30 veces más que cualquiera de las composiciones cortas que jamás yo había escrito. ¿Y ella lo hizo todo en una noche? Ella sonrió tímidamente. Fue muy divertido. Cuando estoy concentrada, el tiempo vuela. Su tono era tranquilo pero lleno de pasión. No la había oído hablar así antes. Ella miró los papeles que tenía en la mano. Los personajes se mueven en mi cabeza y necesito encontrar las palabras para capturarlos antes de que sea demasiado tarde. Una vez que empiezo, realmente no puedo parar. ¡Guau! Su rostro brillaba tan intensamente como un rayo de sol matutino. No pude evitar sentirme cálido y confuso solo con mirarla. Pero luego su expresión se volvió incierta. Es un poco raro. Sus ojos estaban ligeramente húmedos. Me hizo pensar en un hada que temía ser desterrada del mundo humano. Nunca podría llamarla rara. No, no es eso.
Creo que es asombroso. Realmente tienes un don. Un dedón. Ella se miró las manos y luego se echó a reír, como si dudara en aceptar el cumplido. De ninguna manera. Ella agitó las manos con una mezcla de vergüenza y felicidad. El gesto me pareció tan adorable que tuve que decir más. No, lo digo en serio. No soy un experto en estas cosas, pero como lector promedio de todos los días, realmente me gustó. En serio. Oh sí, definitivamente. Oh. Cuando presioné un poco el punto, ella gradualmente comenzó a aceptar mis cumplidos. ¿Por qué no llevarlo más lejos? Ella siempre fue muy modesta. Sería bueno si al menos pudiera tener confianza en esto. No solo escribiste algo muy bueno, sino que también editaste todo en una noche. Es asombroso. La mayoría de la gente no podría hacer eso. Gracias. Prácticamente podía escuchar el humo de vergüenza saliendo de sus oídos, así que dejé de hacer cumplidos. Su rostro también estaba un poco rojo, lo que también a mí me avergonzaba. No era como si hubiera mentido, pero todavía me sentía culpable. Bien. Lo leeré hoy, dije, y los ojos de ella se iluminó. Estupendo, ella respondió alegremente. Para mí, esa sola palabra era como el sonido de un couto anunciando la llegada de toda la buena fortuna en el mundo. De repente, sintiendo los ojos de alguien sobre mí, miré a mi alrededor y me di cuenta de que varias personas nos miraban con sorpresa. Bueno, Kikuchi-san no había hablado tan alto, pero era inusual que sonara tan alegre. Incluso yo casi nunca la vi tan emocionada, así que para alguien que nunca había visto este lado de ella, debe haber sido un shock. La curiosidad se había extendido a un radio considerable a nuestro alrededor. Todos querían saber qué había pasado. Ya que fui yo quien sugirió que representáramos la obra de Kikuchi-san, la gente debe haber adivinado que éramos amigos, pero la escena actual probablemente todavía era una sorpresa. Miré detrás de mí, y fue entonces cuando sucedió. Ah. ¿Cuántas veces habíamos hecho esto? Mis ojos se encontraron torpemente con los de Mimimi, y por reflejo desvié la mirada. Pero esta vez, también sentí que me había pillado avergonzándome a mí mismo. ¿Íbamos a pasar el resto del día cruzando torpemente caminos así? Cerebro, ella me llamó, más nerviosa que de costumbre. Ella caminó hacia nosotros, agitando su mano, y se paró frente a Kikuchi-san y a mí. Ok. Ella se había estado moviendo constantemente interactuando normalmente desde el día anterior, pero, ¿por qué estaba viniendo en este momento? Las dos chicas que había dicho que me interesaban estaban de pie frente a mí al mismo tiempo. ¡Qué loca situación! No sabía a cuál mirar, pero mientras el resto de mí se congelaba, mi corazón se aceleraba. Mimi miró de un lado a otro entre nosotros dos, luego levantó la mano enérgicamente. Kikuchi-san obviamente estaba tambaleándose ante la situación inesperada. Cerebro. Será mejor que tú y yo también tengamos algunas reuniones pronto, o de lo contrario no estaremos listos a tiempo. ¿Reuniones?, pregunté, antes de darme cuenta de lo que quería decir. Cierto. La rutina de la comedia. Casi había olvidado que se suponía que debíamos hacer eso. Desde la tarea de Inami hasta las reuniones de guión con Kikuchi-san y la incómoda situación con Mimimi, estaban sucediendo tantas cosas que no había tenido tiempo de pensar en eso. Y ahora que estaba pensando en ello, me estaba preocupando. Solo nos quedaban un poco más de 2 semanas. Sí, la rutina de la comedia. ¿Lo has olvidado? Ella metió su dedo en mi hombro con fuerza. Oye, para eso. Incluso si ella estaba actuando normal, dado lo concentrado que estaba en ella en este momento, su ataque me golpeó más fuerte. Era como si todos los nervios de mi cuerpo se hubieran juntado repentinamente en mi hombro. No podía pensar en otra cosa. No lo olvidé, solo estuve ocupado. Lo sé, tienes mucho que hacer. Hey. Detente. ¿Qué hago ahora? En mi estado mental actual, no había forma de que pudiera dejar de pensar en la realidad de que Mimimi me estaba tocando. Quiero decir, ella me había dicho que le gustaba, y ayer diablos, incluso hace unos minutos ni siquiera pudimos hacer contacto visual. Y ahora no dejaba de tocar mi hombro. Mi centro de procesamiento de datos estaba sobrecargado, toda mi sangre estaba en mi hombro y estaba a punto de explotar.
¿Cómo cambió de marcha tan rápido? ¿Adaptabilidad normal? Entonces, ¿cuándo quieres que nos reunamos?, pregunté, haciendo un gran esfuerzo por ignorar la sensación en mi hombro y llevar la conversación de manera natural. Sin embargo, mi conciencia estaba ardiendo. Mi hombro. Su dedo. Bueno, dijo ella, dando otro paso hacia mí. Y ahora me estaba pinchando de nuevo mientras estaba muy cerca. Honestamente, ¿qué pasaba con ese cambio repentino? Sus grandes ojos redondos estaban justo frente a mí, justo encima de la línea recta de su nariz. La línea desde su cuello hasta su barbilla era tan bonita como la de una muñeca, e incluso desde tan cerca, todo lo que podía decir fue que ella era extremadamente linda. Bueno, también podría decir que mi corazón latía extremadamente fuerte. Oh, pero, cerebro, ¿no eres también el director? ¿Te refieres a que ayudo con el guión? Sí, eso. Mimi parecía tener la idea en su cabeza de que yo era el director, pero, ¿deberíamos aceptar eso? Hasta donde yo sabía, yo solo estaba ayudando. Bueno, a decir verdad, tengo mucho que hacer. Todavía no hemos terminado con el guión. Suena duro. Bueno, no te preocupes. Encontraré a alguien más si es necesario. Ella sonrió y señaló en el aire. Ok. Creo que es parte de la naturaleza humana querer ayudar cuando alguien dice algo así, pero siendo realistas, sería difícil para mí dedicarle mucho tiempo a eso. Yo estaba bien en este momento, pero pronto comenzarían los ensayos y probablemente también tendría que hacer más trabajo en el comité del festival. Espera un segundo, ¿voy a ser capaz de manejar todo esto? De todos modos, traté de pensar cómo llegar a reunirnos. Por ahora, supongamos que lo haré y nos reuniremos de todos modos. Si resulta ser demasiado, deberíamos. Quiero decir, yo debería entregarle lo que hayamos avanzado a otra persona. Ok, buena idea. Estoy a bordo. A pesar de mi fijación, logré llevar la conversación sin problemas. Era extraño, yo estaba tan nervioso antes de que empezáramos a hablar. Pero una vez que comencé a subirme a la ola de la conversación, tal vez podría mantenerme a flote. Está bien, tengo una reunión de guión hoy después de la escuela. Ok. ¿Deberíamos encontrarnos mañana entonces? Sí, suena bien. La conversación entre Mimi y yo rebotó a un ritmo rápido mientras Kikuchi-san observaba y hacía pequeños ruidos nerviosos. Supongo que se quedó un poco atrás en la conversación. Yo estaba acostumbrado a esta velocidad, pero cuando Mimi y yo hablábamos, el ritmo era rápido incluso para los normies. Kikuchi-san se ahogaría en eso. O eso pensé, pero Mimi de repente se volteó hacia Kikuchi-san y sonrió. No hay ningún problema, ¿verdad, Kikuchi-san? Sé que también lo necesitas para la obra. Oh. Ese sí, está bien, ella balbuceó, obviamente sorprendida por la repentina pregunta. Ja. No te sorprendas tanto. Oh, lo siento, gracias. Ella miró de un lado a otro entre los dos, parpadeando avergonzadamente. Su aura de pequeño animal del bosque trascendía el mundo en que vivíamos, y si hubiera tenido un puñado de semillas de girasol en ese momento, estoy seguro de que le habría dado hasta la última. Pinchar. Fue entonces cuando Mimi tomó su dedo índice y de repente pinchó la mejilla blanca como la nieve de Kikuchi-san. ¿Fyo-oyi? Un sonido extraño escapó de la boca de Kikuchi-san, que había tomado una forma extraña gracias al dedo de Mimi. Ella se sonrojó al darse cuenta de cómo se veía. ¿Qué demonios estaba haciendo Mimi? ¿Qué? Estoy seguro de que ser tocada de esa manera era extremadamente inusual para Kikuchi-san. No es de extrañar que se sorprendiera, la gente normal no hace eso. Solo Mimi hace eso porque es rara. Pero Mimi ignoró por completo todo sentido común y siguió metiendo su dedo blanco alrededor de la extensión, de nieve teñida de carmesí. NYCHJJJ. Ja. Bien, es suficiente. La risa de Mimi fue tan desagradable que tuve que detenerla. Kikuchi-san estaba al borde del terror, y yo mismo ya tenía un poco de miedo. Oh. ¿Qué pasa conmigo? Kikuchi-san es tan linda, estuve fuera de control. Siento que siempre estás fuera del control, suspiré. Creo que sé lo que pasó.
Mimimi siente algo por las chicas pequeñas y lindas como Tama-chan, una categoría a la que Kikuchi-san definitivamente pertenece. Rápido. Corre, Kikuchi-san. Kikuchi-san se quedó allí sin palabras, acariciando su mejilla con la boca entreabierta. Ella estaba parpadeando muy notablemente. ¿Estás bien? Oh, creo que sí, pero no sé qué acaba de pasar. No te preocupes. Yo tampoco lo sé. ¿En serio? Pensé que significaba algo. Ajaja, no lo creo. No. Traté de tranquilizarla con un tono más tranquilo y un poco más lento que el que había usado con Mimimi. ¿Por qué el personaje desagradable tenía que ser el que mantuviera esta interacción? Cerrar la brecha entre dos chicas totalmente opuestas fue un trabajo duro para mí. Mimimi nos observó a los dos hablar e inclinó la cabeza con curiosidad, como si esto fuera algo misterioso para ella. ¿Qué? Pregunté. Ella abrió los ojos como si la hubiera agarrado con la guardia baja. Oh, nada. Está bien, será mejor que me vaya. Te veo luego. Ok, adiós. Antes de que pudiera terminar, ella corrió hacia el fondo del salón de clases. ¿Qué diablos acaba de pasar? Kikuchi-san la vio desaparecer, completamente perpleja. Siento como si una tormenta acabara de soplar, murmuró ella, todavía frotándose la mejilla. Mimimi siempre es así. ¿Ese siempre? Y así terminó el encuentro entre la tribu de Los Ángeles y la tribu Mimimi, con la tribu Mimimi desapareciendo en la niebla. Yo, el traductor, estaba exhausto. Asterisco, asterisco, asterisco. Ese día a la hora del almuerzo, me quedé solo en el salón de clases. Estaba increíblemente impresionado. Esto es mucho mejor. Estaba leyendo el manuscrito que Kikuchi-san me había entregado esta mañana, la última versión de la obra, con los personajes rehechos. Ajá, veamos lo que hiciste. Yo estaba sentado en mi escritorio, comiendo un sándwich y leyendo, lo cual era inusual para mí en estos días. Mis años como un solitario me habían preparado bien para hacer algo que quería hacer con o sin otras personas alrededor. Además, era un profesional murmurando lo suficientemente bajo como para que nadie pudiera oírme. Es muy impresionante. No solo los personajes son los que han cambiado. Eso fue una sorpresa. Basándome en nuestra conversación del día anterior, pensé que se iba a centrar principalmente en revertir a Libra y Chris a su forma más realista de antes. Pero mientras leía, me di cuenta de que también había cambiado drásticamente otras partes, de modo que la segunda mitad de la trama ahora era casi completamente diferente. Sí, puedo ver a Chris haciendo eso. A pesar de todos los cambios, nada se sentía mal. Una mejor forma de verlo era que cuando ajustaba las personalidades de los personajes, sus acciones también cambiaban, y cuando sus acciones cambiaban, también cambiaba la trama, como una línea de dominó. Era como si al cambiar los personajes para adaptarlos a los actores, les hubiera insuflado nueva vida. Sin importar cómo lo hiciera, la historia se había vuelto aún más hermosa. Libra, el hijo del cerrajero, y Alucia, su mejor amiga de la infancia, estaban explorando el castillo un día. Allí, tropezaron con un jardín escondido donde una joven llamada Chris había sido encarcelada para cuidar a los dragones voladores. Luego, Libra fue condenado a muerte para limpiar al dragón que habían conocido de su impureza. Para evitar su ejecución, Libra y Alucia se convirtieron en hermanos temporales y se les dio la tarea de cuidar y educar a Chris. El guión se mantuvo sin cambios hasta ese momento. Pero de ahí en adelante, fue diferente. Chris era una huérfana que había sido acogida por el castillo para cuidar a los dragones. Provenía de una familia de granjeros, de una familia de caballeros o de una familia de esclavos. Nadie sabía. De lo que ella podía recordar, había vivido en los jardines con los dragones voladores. Nunca había visto el mundo exterior, y mucho menos había salido del castillo. Esa fue su trágica vida. En los jardines estaba todo lo que ella necesitaba. Una cama suave y esponjosa. Una fuente limpia. Un baño tibio. Hermosas y costosas flores elegidas por el jardinero real. Árboles peculiares, uno de cada variedad recogidos de todo el mundo. Podía leer cualquier libro que quisiera, siempre que fuera un mito o un cuento de hadas y,
por supuesto, la comida que le servían todos los días era la misma que comían los nobles. Pero no había nada más. Sin familia. Sin amigos. No iba a clases. Sin océano. Sin bosque. Sin horizonte. No hubo animales aparte de los dragones. Y ni alegría ni tristeza, no en el verdadero sentido de las palabras. Estaba constantemente sola, pero nunca había sentido nada más. No tenía forma de saber si era realmente soledad. La fuerza que transformó su mundo seguro, distorsionado y cerrado fue la llegada de Libra. Y Alucia. El primer gran cambio en el guión fue la reacción de Chris cuando Libra y Alucia llegaron al jardín. En el guión inicial que me dio Kikuchi-san, Chris los recibió felizmente a los dos, tal vez porque supuso que la liberarían de su soledad. ¿Hay humanos en el mundo, aparte de mí? Díganme, forasteros, ¿cuáles son sus nombres? Yo soy Chris. Ella podría haber aprendido de los libros sobre la forma en cómo presentarse, y lo había copiado torpemente, preguntando sus nombres, luego diciendo el suyo. Era una señal de su curiosidad hacia el mundo exterior, así como de su naturaleza honesta. Pero la nueva versión era diferente. Lo primero que dijo Chris cuando Libra y Alucia llegaron al jardín fue esto. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? Kikuchi-san había sacado a relucir la cautela y el miedo de Chris. Por supuesto, Chris probablemente sintió una punzada de la feliz expectativa de libertad que Kikuchi-san había representado en la primera versión. Pero más que eso, ella le temía al cambio y lo desconocido. Kikuchi-san había creado un retrato real de las emociones de una joven que había pasado toda su vida sola. Poseía tanto miedo como curiosidad, creando una contradicción muy real dentro de su carácter. Su representación de Libra también había cambiado drásticamente. Él seguía siendo un niño insaciablemente curioso al que le resultaba fácil acercarse a la gente. El gran cambio estuvo en cómo reveló esas características. En la primera versión, era más un tipo de héroe, y su habilidad para acercarse a las personas se describía simplemente a través de su amabilidad y buenas habilidades de comunicación. Metía la nariz en todo, hacía amigos fácilmente y nunca dejaba que una situación se estancara. Podrías llamarlo una versión de un típico personaje principal. Pero eso no era del todo correcto para el nuevo Libra. Todavía tenía suficiente curiosidad como para hurgar en el castillo sin permiso y la capacidad de acercarse a la gente, pero la forma en que ella describía estas cualidades era un poco diferente. En lugar de hacer amigos sin problemas en todo momento, él lució incómodo y fallaba mucho. Pero debido a que no se dio por vencido y siguió intentándolo de nuevo con confianza, naturalmente hizo amigos con el tiempo. Se había convertido en un personaje identificable que amabas, con defectos y todo. Si tuviera que nombrar una similitud en la forma en que ella había cambiado a estos dos personajes, era que había enfatizado su debilidad y torpeza. Chris temía el cambio y Libra era torpe. Esa era la naturaleza humana como Kikuchi-san la veía, yo estaba seguro de eso. Pero cuando se trataba de Alucia, Kikuchi-san había llevado su fuerza a otro extremo. En la primera versión, cuando Alucia y Libra llegaron al jardín, Alucia inmediatamente conectó la supuesta impureza de la presencia de Libra con el hecho de que los dragones voladores naturalmente detestaban las impurezas, y supuso que Libra sería ejecutado. Por eso sugirió que se escaparan y fingir que no pasó nada, pero los guardias aparecieron y los atraparon. La nueva versión, sin embargo, tomó un giro diferente. Alucia todavía hizo la misma conexión. Pero la acción que eligió en ese momento era ahora romper las alas del dragón. Si el dragón perdía su habilidad de volar debido a una impureza, el palacio limpiaría esta impureza ejecutando a la persona que la había causado. Libra sería asesinado. Pero si el dragón perdía su habilidad de volar por otro método, no habría razón para ejecutarlo. Su lógica era tanto correcta como incorrecta. No hace falta decir que dañar a uno de estos dragones seguía siendo un delito grave. Pero, ¿y si Alucia, la hija del rey, lo hiciera accidentalmente? Las posibilidades de que ella sufriera la pena de muerte eran bajas. Alucia sopesó las opciones casi al instante, y para salvar a Libra, comenzó a correr hacia el dragón para romperle las alas. En ese momento, ya sea porque había adivinado todo su plan o porque simplemente había sentido algo inquietante en su expresión, él la agarró del brazo y le impidió continuar. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir.
No creo que lo entiendas, pero si no hago esto, te matarán. Por favor. Déjame hacerlo. Libra se negó a ceder. No. Solo sueltan. Tengo que romperle sus alas. Lo sabía. No te dejaré, de lo contrario, morirás. No te preocupes, estaré bien. Diré que fue un accidente. Y tendría que hacer algo mucho peor para que ejecutaran a un miembro de la familia real. Aún así, no te dejaré. ¿Por qué no? Porque aunque no te maten, a Lucia morirá. Mientras decía esa última línea, los guardias llegaron y se llevaron arrastrando a los dos intrusos. Después de eso, la trama fue generalmente la misma que en la primera versión. Alucia rescató a Libra de la ejecución a través de una negociación casi amenazante con los adultos, los dos pasando a ser hermano y hermana, y se encargaron de cuidar a Chris, y comenzó su relación única. Con mi boca llena de un bocado de mi sándwich de hamburguesa empanizado, yo me quedé atrapado en la historia. Era como un cuento de hadas, pero la representación de la debilidad humana le daba una ligera ventaja. Andy hacía lo mismo, a veces sus fanáticos llamaban a esos momentos Dark Andy. Tal vez a Kikuchi-san le resultó más natural crear personajes oscuros al estilo de Andy que copiar su ambiente suave habitual. Esta versión no solo era mejor que la primera, sus representaciones eran incluso más nítidas que en la versión de la historia, y no podía dejar de leerla. Eventualmente, el enfoque cambió a la relación entre los tres jóvenes en el jardín. Libra estaba a cargo de llevarle a Chris su comida y los libros que ella solicitaba. Alucia estaba a cargo de darle clases particulares, ya que Chris no podía asistir a la escuela. Por supuesto, los dos no cumplieron con sus roles asignados. Libra a veces hablaba acerca de los libros con Chris, y Alucia a veces le enseñaba cosas que no estaban en los libros de texto, como hacer guirnaldas de flores. Eran como amigos, como familia. O tal vez como el cuidador y maestro que oficialmente se suponía que eran. Sus relaciones no podían describirse fácilmente con una sola palabra. A Chris le gustaba leer. Bueno, hablando con precisión, no tenía otra forma de pasar el tiempo en el jardín. Su único otro placer era hacer coronas con las muchas flores de allí, como a Lucia le había enseñado. Aparte de eso, todo lo que podía hacer era leer los libros que Libra trajo de la biblioteca del castillo. Pero debido a que fácilmente podía leer algunos libros en un día, ella terminó de leer la mayoría de los cuentos de hadas y mitos de la biblioteca en unos pocos meses. Así que las siguientes historias que probó fueron las historias de Libra sobre el mundo exterior. En realidad, los dragones más rápidos son los gigantes. Las personas tienden a pensar que se mueven lentamente porque son muy grandes y tontas, pero cada paso que dan es enorme. Son como boom, boom. Y son increíblemente rápidos. ¡Wow! Dime más. Escuché que algunos institutos han estado usando su energía cinética para producir energía mágica. Los magos dicen que es un gran avance. Increíble. Oye, ¿sabes cómo usar magia? De ninguna manera. Soy el hijo de un cerrajero. Lo máximo que puedo hacer es desbloquear cosas. Ajaja. ¿Quieres decir, usando una de esas cosas mecánicas? Exactamente. Lo captas rápido. No te burles de mí. Por supuesto que lo sé. Pero en serio, con uno de esos, puedo ir a muchos lugares y ver muchas cosas. Es todo lo que necesito. G. ¿No me crees? Por supuesto que sí. Así que tu habilidad para desbloquear cosas es que es un tipo de magia muy maravillosa. Libra le contó cosas que nunca podría leer en cuentos de hadas o mitos, cosas sobre humanos reales. Sobre cómo vivían, luchaban y amaban. Y a veces morían. Chris vivía en el mismo mundo que ellos, pero las historias de Libra eran las más familiares y desconocidas que jamás había escuchado. Chris. Alucia ganó el gran premio en el torneo de artes mágicas. ¿En serio? ¿Es verdad, Libra? Yo no mentiría sobre eso. Ella es realmente increíble. Ciertamente lo es. Hagámosle una celebración sorpresa en mi próxima clase. Esa es una gran idea. Hagámoslo. Por supuesto. Haré la guirnalda más hermosa que jamás haya hecho. Está bien, cuento contigo. Y yo.
Bueno, no puedo hacer nada, así que solo lo celebraré. Ajaja. En realidad, eso podría ser lo que ella más quiere. ¿Eh? ¿Eso crees? Apuesto a que me pide una gema mágica o algo así. Jote. Puede que sí, pero... ¿Qué quieres decir? ¿No lo sabes? No. Oh. Por la forma en que Libra hablaba de ella, a Lucia parecía una persona muy seria, increíblemente trabajadora. Pero Chris tuvo una impresión ligeramente diferente de sus clases juntos. Muy bien, Chris, ¿hiciste tu tarea? Sí. Pero me mandaste demasiado. Eres de lo peor. Claro que no. Todo esto es por tu bien, ¿sabes? ¿Lo es? ¿Qué hay algo que te gustaría decir? Quiero decir, si esto fuera realmente para mí, creo que me enseñaría sobre el mundo exterior en su lugar. Ham. Está bien entonces. Chris. Sí. En el mundo exterior, hay una especie de mariposa llamada cola de golondrina. ¿Sabes lo que es una mariposa? Creo que es una especie de insecto, ¿verdad? ¿Cómo esto? Eso es un armadilídido. No lo recojas. Entendido. Escucha, puedes tener dos insectos, pero si son especies diferentes, serán completamente diferentes. Pero todo lo que tenemos aquí son estos. Lo sé. Por eso tienes que estudiar. ¿Debo hacerlo? Si quieres escuchar sobre el mundo exterior, primero necesitas algunos conocimientos básicos. Quizás tengas razón. Así que primero, estudiemos. ¿Comprendes? Sí, señor. Creo que solo me estás halagando, al menos ahora sé lo que es una mariposa. Ahora, por favor abre el pergamino número 41. Oye, ¿estás escuchando? Creo que realmente la molesté esta vez. Pergamino 41. Oh. Sí, por supuesto. Alucia era racional e intelectual, nunca se dejaba vulnerable ante un ataque. Pero Chris sabía que, debajo de todo, era amable. Mientras Alucia se desempeñaba como maestra y Libra como cuidador, los tres se acercaron cada vez más. Con eso dicho, se me escapó una risita mientras leía. Sabía que Kikuchi-san había añadido chistes porque Tama-chan interpretaría a Chris. Sabía cómo darle a la gente lo que quería. Algo más me estaba haciendo reír a mí también. Fue pura coincidencia, pero la amiga de la infancia de Libra, Alucia, era exactamente como la verdadera Inami. Era agresiva, arrogante, confiada y eficiente en todo lo que hacía. Y obtuvo resultados. En sus lecciones, era despiadada con su lógica exactamente como la Inami que conocía. Los indicios de alegría y los destellos ocasionales de su agotamiento y humanidad eran diferentes, pero eso era inevitable. El nivel de fuerza de Inami se sentía más como ficción que como realidad. ¿Por qué la persona real era menos real que la ficticia? Supuse que Kikuchi-san había imaginado cómo era realmente Inami y basó su personaje en eso. En la superficie, Inami era la heroína delicada y perfecta, pero Kikuchi-san debe haber descubierto que debajo había algo diferente. Sin embargo, yo atribuía esta precisión a solo una coincidencia. El siguiente giro en la trama de la obra giraba en torno al dragón volador. Estos dragones crecieron más rápido que los humanos y vivieron más tiempo, madurando alrededor de los 10 años. Por supuesto, había alguna variación, pero se decía que casi todos los dragones podían volar cuando tenían 13 años. Por otro lado, si no podían volar para entonces, se suponía que debía haber algo mal con ellos. Por ejemplo, una exposición a la impureza. El dragón que Chris estaba criando. Cumplió 13 años ese año. ¿Por qué no vuelas?, Chris murmuró mientras acariciaba las alas del dragón. Tus alas se han vuelto de unos hermosos colores, y has crecido mucho. Realmente deberías estar volando ahora. Su voz temblaba con ansiedad, con miedo de que fuera su culpa. Se creía que 3 condiciones eran necesarias para que un dragón volara. 1. Al dragón le habían crecido escamas de los colores del arco iris con propiedades antigravitatorias. 2. Había desarrollado una fuerza muscular adecuada para sostener estas alas a pesar de su fuerza antigravitatoria. 3. No tenía impurezas.
Cuando un dragón había logrado las dos primeras condiciones pero aún no podía volar, todos en el castillo asumieron que la impureza debía estar causando el problema. En otras palabras, no había más remedio que limpiar la impureza. Y así surgió un movimiento que impulsaba la ejecución de Libra. El conflicto en torno a Libra se intensificó y se desarrolló el drama. Pero estos eran relativamente menores. Lo que realmente se quedó conmigo fue lo que sucedió después de que se resolvió este drama. Chris y Libra estaban hablando. Chris podría haber descubierto cuál es la impureza. En serio. ¿Qué quieres decir, Libra? Ese es un gran descubrimiento. Sí. ¿Por qué te ves tan triste? Chris. Los dragones voladores son muy inteligentes. Lo sabes, ¿cierto? Sí. Incluso los dragones ordinarios son más inteligentes que los humanos, y los voladores son especialmente magníficos, ¿no es así? Sí. En última instancia, los humanos dependemos de los dragones, pero no somos los únicos que obtenemos algo de esa relación. Incluso se podría decir que ellos están jugando con nosotros. ¿Está eso conectado con la razón por la que este dragón no puede volar? Libra miró al dragón, que dormitaba a la orilla del agua. Los dragones pueden ver dentro de los corazones de los humanos. ¿Ellos pueden hacer eso? Y son amables. Nunca olvidan a la persona que los crió y hacen todo lo posible para que los deseos de esa persona se hagan realidad. Muy bien. ¿Estás empezando a entenderlo ahora? No estoy segura. Chris. Sí. Este dragón piensa que no quieres volar. Él había revelado la debilidad en el corazón de Chris. El jardín lo tenía todo. Pero tampoco tenía nada. Por eso estaba tan aburrida, sola y curiosa. Ella hubiera deseado poder irse. Pero luego conoció a Libra y a Lucia. Habían hablado de todo tipo de cosas, sacado a relucir todo tipo de sentimientos el uno del otro. Ahora ella tenía algo más que el jardín. Y su miedo a entrar en el desconocido mundo exterior se había apoderado de ella, más que su deseo de abandonar el jardín y volar por el cielo abierto. Todos compartían ese mismo miedo de dar un paso hacia algo nuevo. Ella estaba más o menos satisfecha con su realidad de ahora. Si lo cambiara, podría encontrar algo aún más maravilloso, pero también podría encontrar algo más doloroso. Y una vez que diera ese paso, tal vez nunca podría volver. Le aterrorizaba emprender el vuelo hacia algún lugar nuevo. Solo una cosa podría estar atando las alas del dragón, el propio corazón de Chris. Mientras leía el guión de Kikuchi-san, yo me quedé enganchado. No hay otra manera de decirlo. Ella había usado una fantasía de cuento de hadas para revelar la debilidad de una niña que no sabía nada del mundo. Realmente me recordó al Dark Candy, con sus agudas observaciones de la naturaleza humana ambientadas en un mundo de ensueño. Pero solo Kikuchi-san podría haber escrito este tema en particular de esta manera. Sí. Por eso deseaba tanto que esta obra en la que ella había puesto su alma fuera un éxito. Ahora todo dentro de mí lo esperaba. Asterisco, asterisco, asterisco. Después de la escuela ese día, fui a la cafetería con Kikuchi-san. Así que estas son solo mis impresiones personales, pero... Kikuchi-san se encogió de hombros. Pensé que fue fantástico. Incluso mejor que la versión de cuento corto. En serio. Asentí. Sí. Cuando a Lucia trató de romper las alas del dragón. No me esperaba eso. Fue tan horrible que tuve que reírme. Kikuchi-san se rió. Lo sé. No pude evitar sonreír cuando lo pensé. Estaba pensando. ¿Realmente llegaría tan lejos? Ja, 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 sí. Ambos nos miramos, todavía sonriendo. Oh, y la parte que más me quedó grabada fue cuando descubrimos por qué el dragón no puede volar. El miedo de Chris era tan real. Estaba pensando, sí, así es como se siente la gente. Kikuchi-san sonrió significativamente. Pensé que podrías entenderlo. ¿De verdad? Ella hizo una pausa por un momento antes de responder. No puedo decir más. Es un secreto. Ella se llevó el dedo a los labios. ¿Qué? Jote. Este lado misterioso de ella era extrañamente atractivo, y no quería arruinar ese efecto haciendo más preguntas. Además, lo que sucede después de que sabemos por qué el dragón no puede volar.
También me gustó mucho esa parte. Kikuchi-san aplaudió. Oh, también me encanta esa escena, exclamó ella felizmente. Después de que Chris se da cuenta de que no quiere volar, Libra hace la siguiente propuesta. Montemos juntos en el dragón y veamos el mundo exterior. No es que Chris no quiera ver el mundo, solo está asustada y sola. Miedo de hacerlo sola y volar sola hacia lo desconocido. Por eso desea poder quedarse en el suelo. Pero Chris tiene miedo de ver el mundo por sí misma, ¿no es así?, pregunté muy directamente. Kikuchi-san respiró hondo y luego sonrió cálidamente. Sí. Ella sentía curiosidad por él. Brillante mundo exterior, pero su miedo superó su curiosidad. Pero si Libra estaba con ella, sintió que podía hacerlo, dije. Kikuchi-san estaba feliz de responder. Ella quería tomar vuelo, pero el miedo la detuvo. Quería ver el mundo con sus propios ojos, pero las vistas eran demasiado aterradoras para verla sola. Libra es quien la saca del jardín. Es una prisión cómoda, pero también muy solitaria. Ella me miró fijamente todo el tiempo que habló, su voz estaba llena de emoción. Sí, esa escena me golpeó muy fuerte. Era como si pudiera verlo. Chris montó el dragón con Libra y vieron el mundo desde lo alto. El sol se sintió más cálido allá arriba, y las escenas de abajo fueron más animadas que cualquier otra cosa que haya visto. Chris estaba tan afectada por los colores de este mundo desconocido que se mareó. Chris se habría sentido muy agradecida con Libra por sacarla del jardín, dijo Kikuchi-san. Sí. Ella asintió lentamente. Ese mundo que había estado viendo toda su vida, ese mundo gris, nunca lo querría recuperar después de ver todo lo demás. Su voz estaba tan llena de emoción, era como si ella hubiera sido la que estaba en el lomo de dragón. Algo que ella dijo me llamó la atención. Y un segundo después, conecté los puntos. Por supuesto. Esa frase que ella acababa de usar. Era la misma frase que había usado una vez antes cuando teníamos una conversación profunda. El mundo gris. Me di cuenta de algo, tal vez ya había comenzado a darme cuenta mientras leía el guión. Una joven se retira a su propio mundo, un joven de repente irrumpe en ese mundo. El joven le cuenta a la joven sobre el exterior y ella siente curiosidad al respecto. Pero está demasiado asustada para dar el primer gran paso. No sabía si lo hizo a propósito o por casualidad. Pero la historia de Chris parecía trazar exactamente el mismo arco que la propia historia de Kikuchi-san. Las experiencias de Kikuchi-san, sus pensamientos pasados, sus pensamientos presentes, todos eran parte de la propia Chris. No pude evitar llegar a esa conclusión. Cuando volví a pensar en la historia desde esa perspectiva, las piezas encajaron una por una. Chris había pasado sus días leyendo libros en el jardín. Kikuchi-san había pasado el suyo leyendo libros de Andy en la biblioteca. Por supuesto, había muchas otras cosas en la vida de Kikuchi-san, por lo que no había visto el vínculo antes. Pero no había dudas al respecto, Kikuchi-san existía vívidamente dentro del personaje de Chris. En ese caso, el chico que de repente irrumpió en el jardín donde Chris había pasado tantos años leyendo sola. El chico que le contó todo sobre el mundo exterior. El chico que finalmente la condujo a ese mundo, el personaje de Libra era. Oh, tragué saliva al entenderlo. ¿Qué pasa? Kikuchi-san me miró preocupada a la cara. Nada. No sabía qué decir. No pensé que mi instinto estuviera equivocado, pero decírselo directamente no me pareció una buena idea. Sobre Libra, pregunté para asegurarme. Sí, Kikuchi-san inclinó la cabeza. ¿En qué él es mejor? Ella pensó por un segundo y luego dijo, él es bueno en muchas cosas, como abrir cerraduras, pero si tuviera que decir en qué es mejor. Entonces ella finalmente lo dijo claramente. Sería en decir exactamente lo que está pensando. Bueno, ahí lo tenías. Oh. Si lo que sospechaba era cierto. Entonces este guión no se hizo desde cero. Ella se había volcado por completo en los personajes, destilando cada una de sus propias experiencias hasta que se cristalizaron en esta historia increíblemente especial. En otras palabras, en las alas de lo desconocido. Era la historia de la propia Kikuchi-san.